Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión número 6 del curso de experto en multifocales. Muchísimas gracias por estar ahí otro día más al otro lado. Para los que no me conozcáis, bueno, mi nombre es Mar González, pertenezco al Departamento de Servicios Profesionales de Markenovi y soy quien está impartiendo este curso de experto en multifocales. Creo que todos ya habéis asistido a alguna sesión, así que sabéis cómo funcionan estas formaciones. Si cabe hoy todavía me gustaría que fuera más interactiva que los otros días, porque al final hoy lo que vamos a ver son casos, vamos a ver casos prácticos y realmente he planteado la sesión de manera que los casos no estén finalizados, de tal manera que vayamos viendo cómo podríamos gestionar ese caso en nuestro día a día y en nuestra clínica diaria. Como os decía, sesión número 6 de las 8 que tiene este curso de experto en contactología. Las dos que quedan las impartirá mi compañera Mirella y van a ir más encaminadas a el por qué es interesante que os centréis en los pacientes presbitas en vuestras clínicas, en vuestras ópticas, dónde vais a poder buscar esos pacientes, tanto dentro como fuera, que os comentaba fuera de la grabación que es muy importante la base de datos. Y sin más, os recuerdo que tenéis a vuestra disposición el chat, cualquier duda, consulta que os vaya surgiendo me la podéis hacer y por supuesto os animo a todos a que participéis en esta sesión de casos prácticos. Sin más, comenzamos, me quito la cámara y nos vemos al final. Bueno, pues vamos a dedicar los primeros 5 minutos de esta sesión. Va a ser muy rápido, no quiero entretenerme en esto, pero sí que quiero que recordéis el protocolo que hemos estado viendo en la sesión 4 y en la sesión 5, esa exploración inicial con la anamnesis, las necesidades del paciente, el usuario, si es o no ya usuario de lentes de contacto, la salud ocular, con el test OSDI del que hablamos, una buena exploración con lámpara de hendidura, los datos, el diámetro de iris visible, la queratometría o topografía, la refracción, la agudeza visual y con todos estos datos de esta exploración inicial pedíamos esa primera lente en la que, bueno, pues teníamos que calcularla eligiendo el material, eligiendo el diámetro, el radio y la potencia. Una vez que teníamos esa lente de contacto, revisiones. Primero la adaptación física, diámetro, centrado, movimiento, push-up, material. Disculpad que me voy quedando sin voz según voy hablando. Y después, bueno, pues ya empezaríamos a ver las agudezas visuales, monoculares, binoculares, lejos y cerca, en caso de ser una multifocal, el giro, si teníamos una lente tórica, con la posición de la marca, cómo evaluábamos esa cantidad de giro estimado, ¿verdad? Que ya nada de hacerlo a ojímetro, como me decíais, hay que medirlo con la lámpara, y luego la sobrerrefracción. Aquí vimos que nos daba lo mismo hacerla con unos cilindros cruzados o con el método NIPE, que también lo explicamos, agudeza visual, monocular y binocular, y muy importante, recordáis las sensaciones del paciente. Pediríamos con estos datos la lente de cambio en caso de ser necesario y a partir de ahí pues haríamos la segunda revisión de esa lente de contacto exactamente igual que hemos hecho la primera. Os pongo aquí también los datos de las lentes que tenemos bueno, pues encaminadas al paciente presbita. Recordad Bluegen y Saphir hidrogel de silicona con un módulo de elasticidad de 0,25 y 0,33 y coeficientes de fricción bajitos 0,05 y 0,02. EDOF, también hidrogel de silicona, pero recordad que hablando de pacientes presbitas no tiene geometría de gradiente. Es una lente de profundidad de foco extendido, así que no tenemos ni CD ni CN. Y luego Gentle 80 y Gentle 59, que son dos lentes que no son hidrogel de silicona, una con mayor hidratación, como es la Gentle 80 y con un módulo de elasticidad muy bajito y también un módulo de fricción muy bajito, un coeficiente de fricción bajito, y Origin Technology respecto al material. Luego, Gentle 59, un poquito menos de hidratación, 59, pero también con un coeficiente de fricción
muy bajito y con un módulo de elasticidad un poquito más alto, que recordáis que os comentaba que es muy fácil de manipular, sobre todo para pacientes que vienen de convencional y de trimestral. Y os he vuelto a poner este esquema porque creo que en el día de hoy nos puede ayudar a ver cómo elegimos la lente de contacto. Y recordad que este esquema se basaba en em, cómo elegir el diseño de la lente de contacto en cuestión de las dominancias. En el punto 1 analizábamos dominancia sensorial en lejos y dominancia direccional en lejos y decíamos que en aquellos pacientes que ambas dominancias coinciden, pues que siguiéramos la regla de adaptación porque es lo más habitual. Si la dominancia sensorial y la direccional no están en el mismo ojo, la primera opción puede ser EDOF y si no podemos utilizar EDOF porque ese diseño no le funciona al paciente, intentar siempre dos geometrías iguales. Idealmente, o como norma general para iniciar la adaptación, Ds en miopes y Ns en hipermétropes. En el punto número 2, recordáis la dominancia sensorial en lejos versus la dominancia sensorial en cerca. Si están en el mismo ojo, es quizás el caso más complicado que nos podemos encontrar porque, bueno, pues nuestro paciente utiliza, como si dijésemos sensorialmente, el mismo ojo en lejos y en cerca. Aquí la primera opción EDOF, la segunda opción podría ser readaptación, la tercera opción CDs, CNs respecto de miopes o hipermétropes. Veis que quizá es el caso en el que más opciones tenemos y ahí nos va a ayudar mucho la experiencia. Y por último, un caso que parece relativamente sencillo, en el que tenemos un ojo dominante sensorial en lejos y el ojo dominante sensorial en cerca. Es el contrario, donde hay, bueno, pues quizá la mejor opción sea un CD y un CN, porque al final el paciente, como si dijésemos, viene un poquito así de serie. La última diapositiva de repaso, ¿en qué pacientes pondríamos EDOF? Recordad, en el tipo de ametropía, pacientes en métropes, hipermétropes bajos, ¿de acuerdo? Esos pacientes que en cuanto le ponemos esa lente de gradiente no les gusta, sobre todo. Luego aquellos que tienen pupilas muy grandes o pupilas muy reactivas, recordad, pupilas muy grandes, mayor cantidad de aberraciones y más si lo consideramos adiciones altas, o pupilas muy reactivas que dilatan mucho con la disminución de iluminación, dominancia cruzada, anisometropías, ambliopías o problemas de fusión y estereopsis. Bueno, pues hasta aquí el repaso, 8 minutillos de repaso y vamos a empezar ya con los casos prácticos, así que me voy a poner en primera pantalla, bueno, lo que es el chat para tenerlo constantemente abierto. Mar, la revisión de la lente de contacto, supongo que a los 10 minutos de ponerle, posteriormente, si hemos dado OK a la adaptación, tras una semana, 10 días, neurosensorial. La adaptación física entre 10 y 15 minutos, 20 incluso, si no es usuario de lente de contacto, es suficiente. Para evaluar las agudezas visuales, respecto a pequeños ajustes, efectivamente, como nos dice Laura, hay que tener pues al paciente una semana, 10 días para que haya esa neuroadaptación. Recordáis que hablábamos que en EDOF mejoraba mucho la visión en cerca después de 10 días de uso. Pero para evaluar esa primera agudeza visual, para ver cómo está el paciente, si le podemos dejar las lentes, yo creo que aproximadamente con 20-25 minutos es suficiente. Hay algunos de vosotros que me decís, yo prefiero dejarse las 4 horas, perfecto. Para mí la adaptación inicial ideal sería 10-15 minutos para adaptación física. Si la adaptación física es correcta, pues ponte la lente una hora y media y vuelvo a analizar esas agudezas visuales. No todos los pacientes tienen ese tiempo, entonces, bueno, pues tendríamos que acoplarnos y después de esa adaptación física de 20 minutos podríamos ver también la agudeza visual. Dicho esto, empezamos con el primer caso. Paciente con CN en ambos ojos y nos viene y nos dice que más o menos se encuentra bien en todas las situaciones, pero aquí hay una situación puntual en la que no está cómodo y es que nos dice que le cuesta leer con baja iluminación. ¿Qué solución le dais? Venga, os animo a que os pongáis manos a la obra con el teclado. ¿Qué haríais en este paciente?
Venga, ¿quién se anima a irme contestando? Vale. Juan Carlos nos dice Provaredov. Edov. Bueno, mientras me seguís escribiendo, porque sé que a veces eh, me tardan en llegar las respuestas. María Isabel nos dice revisar graduación en lejos y cerca con baja iluminación, sobre refracción con baja iluminación, graduarle en esas circunstancias. Muy bien, veo que estuvisteis atentos la otra vez. Fijaos que en nuestro paciente lo que yo os he dicho es, estoy cómodo en todas las situaciones, pero me pasa esto. Antes de meteros a graduar, bueno, graduar sobre refracción podemos hacerlo, pero antes de pensar en cambios, ¿no se os ocurre algo más sencillo? ¿A nadie se le ocurre algo más sencillo que todo eso que me habéis puesto? El decirle que no lea así, pues por ahí van las cosas, efectivamente. Josué, yo a este paciente le diría, ¿has probado a leer con un poco más de iluminación? ¿Puedes leer con más iluminación? ¿Qué va a pasar cuando pongamos mayor iluminación? Pues que vamos a disminuir esa pupila y estamos con dos Ns. Vamos a llevar mayor cantidad de energía a esa zona que nos interesa. Aparte, por supuesto, de que cuando estamos mirando de cerca ya sabemos que hay pues, la tríada de la convergencia, acomodación y miosis. Así que en este caso, lo primero que tendríamos que hacer es decirle, ¿y por qué no lees con más luz? Y además os diría que con un tipo de luz que si puede ser no le ilumine solo el papel, sino que le ilumine también un poco la cara, porque en este caso no buscamos solamente iluminación en papel, sino que también iluminación en cara. ¿Y recordáis la primera sesión en la que vimos los cambios fisiológicos? ¿Os acordáis que decíamos que los pacientes présbitas necesitan más luz porque sus estructuras no son transparentes? Luego, como nos dice Diana, le tendríamos que, si él nos dice, no, no, yo es que obligatoriamente tengo que leer con baja iluminación porque, yo qué sé, estoy en el trabajo, trabajo de noche, bueno, pues entonces ya ahí sí la opción que me habéis dado de graduar con baja iluminación. ¿De acuerdo? Siguiente caso. Paciente con dos CDs en ambos ojos y nos dice, pues parecido al caso anterior, que está perfectamente cómodo en cualquier situación, pero que le cuesta leer en la playa, que le gusta mucho ponerse debajo de la sombrilla, ponerse a leer y que en esa situación le cuesta un poquito leer. ¿Qué haríamos? Aquí ya todos creo que habéis puesto el chip muy rápido. Una gafa de sol, efectivamente. Aparte de que en la playa debería llevar una gafa de sol, no pasa nada por llevarla. Aquellos que me habéis puesto cambiarle a un CN o cambiar el diseño, tenemos que plantearnos en una adaptación que ya tenemos completamente finalizada, que el paciente está cómodo en cualquier situación, salvo en una puntual. Lo primero que tenemos que evaluar en esa situación puntual es decir, ¿hay algo que yo pueda modificar en el ambiente para que mi paciente esté cómodo? Si yo puedo hacer una modificación ambiental, ¿para qué me voy a complicar la vida modificando la lente? Si ya no hay esa posible modificación ambiental, como en el caso anterior que nos decía nuestra compañera Diana a través del chat, a lo mejor no puede leer con luz. Bueno, pues si ya no podemos hacer esa modificación ambiental, nos planteamos pues lo que me habéis dicho, o poner un N, o a lo mejor antes que poner un N podemos poner un poquito más de adición en uno de los ojos, ahí ya tendríamos que empezar, pero recordad que cuando tenemos que modificar la graduación en una lente de contacto multifocal, el orden siempre es primero intentar la esfera,
después intentar el valor de la adición y por último la geometría. Siguiente caso. Este es un caso, cuando lo pongo en azul, es un caso que me habéis enviado, ¿de acuerdo? Para diferenciarlo un poco. Y en este caso es una pregunta completamente abierta que me gustaría que vosotros contestarais a través del chat, porque es una duda que me planteaba nuestra compañera. Nos decía, tengo un caso de un paciente en el que le estoy adaptando lente de contacto multifocal CD en ambos ojos y con un ojo, el ojo derecho, ve mejor de lejos y con el otro, el ojo izquierdo, ve mejor de cerca. ¿Cómo es posible si las dos lentes son CDs? ¿Qué opináis? ¿Cuál podría ser el motivo por el que este paciente ve mejor con un ojo que con el otro? Dominancia lejos cerca, mirar sobre refracción. Estáis diciendo todos dominancias, muy bien. Es posible que tengamos dominancia sensorial en el ojo derecho y dominancia sensorial de cerca en el ojo izquierdo. ¿De acuerdo? Que el diámetro pupilar sea diferente en ambos ojos, por ejemplo, eso es algo que a veces no tenemos muy en cuenta. Genial, porque eh, puede ser que uno de los ojos tenga esa dinámica pupilar afectada. Si os olvida algo importante, me falta una cosa. Jerónimo, dominancia cruzada o mirar equilibrio binocular, muy bien. Curva de desenfoque desplazada, posible. Ahí entiendo que, Manuel, te refieres a que tengamos más positivo en un ojo del que sea necesario. Ya hemos llegado ahí, Josué, David, Jerónimo. La lente puede estar descentrada. Puede ser que una lente esté más plana que la otra y cuando miramos hacia abajo, la lente se nos suba un poquito y nos coja más zona de intermedia que esté descentrada en las dos posiciones de mirada, tanto en lejos como en cerca. Así que no sé si está la persona que me hizo esta pregunta hoy aquí, pero realmente cuando tenemos una pregunta de este tipo, la única respuesta que vamos a encontrar es tomar o haber hecho una muy buena anamnesis y después, por supuesto, como me habéis dicho, pues anisometropías, dominancias, binocularidad y sobre todo, por último, lo que sería el centrado de la lente. Bueno, los tres primeros casos que hemos visto, ¿alguna pregunta al respecto de ellos? ¿Todo correcto? Bueno, pues continuamos. Siguiente caso. Necesidades de un paciente nos dice sobre todo en visión de cerca. Quiere las lentes de contacto para trabajar en su oficina y ver bien de cerca. Habitualmente lleva la lente de contacto monofocal para visión de lejos en el ojo izquierdo porque en el derecho no necesita. Al empezar la presbicia quiere probar multifocales para no tener que llevar la gafa cuando está en el despacho. Los datos que yo os pongo en pantalla son los datos que a mí me habéis mandado, ¿de acuerdo? Para presentar este caso. Refracción, ojo derecho neutro, adición 1,75, agudeza 10,10 en lejos, menos 5,50, menos 2,25, 80, adición 1,75. Pero nos dice que en este ojo izquierdo no puede llevar evidentemente toda la prescripción, que solamente lleva un menos 2,75, menos 2,25 a 80 y con eso consigue una agudeza visual de 0,6. Aquí tenéis la queratometría, diámetro pupilar 3, dominante sensorial en lejos el ojo derecho, dominante sensorial en cerca el ojo derecho y dominante direccional en lejos el ojo derecho. Algo que, bueno, más o menos viendo la graduación podríamos esperarnos. Ahí voy, Carmen, ahí voy. ¿Qué nos falta? Para poder iniciar este caso,
a mí me faltan muchos datos. Ya no solo a ver si hay tropia, a ver si hay fusión. Es que lo mismo este paciente, aunque yo le ponga ese -550, lo mismo no fusiona. ¿Qué más nos falta? ¿Qué necesitaríais vosotros? Imaginaos que os mandan este caso, que estáis en mi puesto. ¿Qué necesitaríais vosotros para poder decidir o tener idea de qué lente le vamos a poner? ¿Qué se os ocurre que nos falta? Ya me habéis dicho estereopsis para ver si hay tropia. ¿Vale? José Luis nos dice, si tiene diplopia en gafa, debe tener visión binocular. Bueno, a lo mejor no conseguimos fusionar. A mí hay algo que me falta y me parece súper importante en este caso. Es la edad. ¿Cuánto tiempo lleva con esa gafa de -2,75? Porque sí que es verdad que nos dice, en el ojo izquierdo lleva lente de contacto, pero ¿qué graduación tiene esa lente de contacto? Me dice Carmen, tenemos la adición. Yo no me fío de la adición, Carmen. Nunca. Nunca me fío de la adición porque en hipermetropes bajos a veces las adiciones son altas y en miopes, depende de cómo estén corregidos, pueden ser bajas. No me suelo fiar de la adición, siempre me gusta tener la edad. ¿Qué más nos falta? Venga, pensad. Imaginaros lo que os digo, estáis en mi situación, ¿cómo elegimos esta lente? A mí me falta saber la agudeza visual con la lente de contacto y la estéreo con la lente de contacto. Porque me dicen la graduación en gafa, pero ¿cuánto admiten lente de contacto? Aquí la clave, si os fijáis, está en que realmente lo que necesito son datos de luz del tipo. Si usa una lente monofocal en el ojo izquierdo, ¿cuál es? ¿Qué parámetros tiene? ¿Está cómodo? ¿Ve bien? Aquí yo os había puesto pues lo que vosotros me habéis dicho, esa estéreo. ¿Para qué va a usar la lente de contacto? Nos dice que la va a usar para cuando esté en el despacho, pero ¿la va a usar fuera del despacho? ¿Calcula bien las distancias? Todo va, si os fijáis, encaminado a esa visión binocular. ¿De acuerdo? Entonces, este caso lo único que os lo he querido poner es para que os deis cuenta de lo necesario que son los datos de un paciente, porque al final sí que tenemos refracción, sí que tenemos queratometría, tenemos dominancias, tenemos incluso el diámetro de la pupila, pero con estos datos vosotros podríais decidir claramente qué tipo de lente le vamos a poner a este paciente. Yo lo tengo claro, ¿qué le pondría a este paciente? ¿Qué le pondríais vosotros? Lo tengo claro en cuanto a lo que es el diseño, ¿de acuerdo? Me faltan muchas cosas. Entre otras cosas, hay un dato fundamental que me falta. ¿Qué me falta para poder tramitar esta lente? ¿Vale? Me estáis diciendo EDOF. Mi primera opción sería monovisión si va bien así con la gafa. Lo que pasa que ahí hay que ver esa estéreo, si calcula las distancias. Mi primera opción nunca sería una monovisión. Mi primera opción sería una EDOF. Yo siempre voy a intentar una visión simultánea. Por eso en este caso es tan importante ver cómo está esa binocularidad. Pero me falta un dato. Me falta un dato sin el cual yo no puedo hacer nada con esta lente. ¿Qué dato me falta? Venga, recordad cuáles eran los tres únicos datos. Eso es, José Luis. El diámetro de iris visible. Sin el diámetro de iris visible no puedo hacer absolutamente nada. ¿De acuerdo? Bueno, caso 4 terminado. Vamos con el siguiente. Edad 52 años. eh, Creo que además este caso es de Jerónimo, si no me equivoco. Jerónimo, ¿este puede ser tuyo?
El de usa ordenador, fumadora, secodad, sí, ¿verdad? He mirado en el sistema si habías pedido alguna lente o había algún feedback, ¿no? Así que me parece genial que estés ahí porque te podemos hacer preguntas. Bueno, sequedad leve sin síntomas, se maquilla bastante, ojo derecho dominante motor, sensorial, en lejos y en cerca el ojo izquierdo, potencia en gafas, ahí la tenéis. Ambos ojos, la agudeza visual es 1.2, en cerca 20-20, queratometría ojo derecho, queratometría ojo izquierdo, ojo derecho, ojo izquierdo, diámetro pupilar y la pupila mesópica 4,9. Bueno, primera pregunta que os voy a transmitir a todos vosotros. Usa todo el día el ordenador, fumadora, sequedad leve sin síntomas y se maquilla bastante. ¿Haríais algo al respecto? Lágrima. Yo no sé si en este caso Jerónimo le ha recomendado lágrima, pero esa sequedad leve sin síntomas es muy posible que cuando le pongamos la lente de contacto empiece a tener síntomas. Para evitarlo, yo le recomendaría una lágrima artificial. Y, puesto que se maquilla bastante, tendríamos que ver cómo ensuciamos esa lente y a lo mejor es necesario darle también un limpiador de superficie o indicarle que frote con la solución única. Vale, perfecto. Dice, estamos en ello, viene la semana que viene. Perfecto. Bueno, esa es la primera parte que se me ocurre a mí de este caso. La segunda, y viendo los datos que tenéis en pantalla, quiero que me digáis qué lente le recomendaríais a este paciente. Vale, perfecto, que limpie el borde palpebral bien, fenomenal. Incluso yo te diría que 1 o 2 veces a la semana puede utilizar las toallitas para que limpie muy bien ese borde palpebral. Venga, a ver si os mojáis y me decís qué lente elegiríais. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, hay respuestas basadas en lo que estáis viendo y en lo que pensáis que puede funcionar. ¿Vale? CD, ojo derecho, CN, ojo izquierdo. Bueno, puede ser una opción lo que nos dice Carmen, porque fijaos que tenemos ojo derecho dominante motor y sensorial en lejos y ojo izquierdo sensorial en cerca, con lo cual la primera opción puede ser un CD y un CN. Perfecto. Nos decís también, Katy nos dice EDOF. Bueno, pues EDOF, teniendo en cuenta esta pupila, también puede ser una muy buena opción. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un paciente pues, que con esa pupila tan grande y esa adición tan alta de 2,50 a lo mejor tiene problemas en cuanto a la calidad visual. Muy bien. En este caso, yo ya sé lo que puso nuestro compañero y lo que tenemos en este caso es que él eligió la 80 y 59 con las geometrías CD y CN. ¿De acuerdo? Diámetro 15, 8,6, potencia más 0,50 en ambos ojos, adición 2,50 y veis que tenemos CD en el derecho y CN en el izquierdo. Ana, has coincidido con, con nuestro compañero que es propietario del caso. Bueno, pues después de esta lente, lo que nos sucede es que se descentra, la visión no era buena ni de lejos ni de cerca. ¿Qué pensáis que puede pasar aquí? ¿Astigmatismo? Bueno, podría ser. Aquí el astigmatismo me gusta poco y ahora vamos a verlo. ¿Diámetro? Diámetro muy grande. Es posible que el diámetro fuera muy grande porque ya sabéis, estamos en 11,9, 12,2. No sé, en este caso
ya que tenemos aquí a Jerónimo, ¿lo mediste con topógrafo o con regla manual? Con topógrafo, pues ya sabéis que los topógrafos pueden sobreestimar un poquito. En este caso, ¿cómo quedaba el diámetro? Espero a que os conteste Jerónimo, que ya que le tenemos aquí nos viene muy bien. Y fijaos, un poquito grande, claro. Bueno, en este caso lo que hicimos es evidentemente hacer una lente equivalente en cuanto a radio y diámetro, pero más pequeña. Me comentabais antes lo del astigmatismo. Fijaos que este es uno de los casos en los que tenemos algo que ver en esa queratometría, ¿verdad? Fijaos, ojo derecho a 160, queratometría a 89, ojo izquierdo 125, queratometría a 77. Este es uno de los casos en los que, con un poco de suerte, mi paciente no va a necesitar el astigmatismo, porque si necesita el astigmatismo, estamos ante un astigmatismo oblicuo y que además no coincide el eje de queratometría con el eje de la gafa. ¿Recordáis que eso lo estuvimos hablando también? Efectivamente, Elena nos dice que nosotros siempre, si tomáis con el topógrafo, os decimos que restéis aproximadamente un 0,5. Bueno, pues este dato también recordad que es interesante que siempre miréis y comprobéis el astigmatismo corneal con el eje corneal en función del astigmatismo refractivo con el eje refractivo. ¿Por qué en el segundo paso le hemos quitado adición? Muy buena pregunta. Esta pregunta también se la iba a hacer yo a, a Jerónimo y la verdad es que no lo sé. De todas formas, a ver, 52 años, adición 250 en gafa, yo creo que este paciente lo que le pasa es que no admite todavía ese positivo en lejos. Vale, para aumentar distancia intermedia, que es donde está más cómodo, en cerca incluso mejoró. Yo la verdad es que eso que hablábamos antes de edad relacionada con adicción, en este caso si yo veo con 52 años una adicción de 250 y una hipermetropía bajita, puedo pensar que todavía no admite toda esa hipermetropía en lejos. ¿De acuerdo? Eh, en este caso, evidentemente, cuando ya tuvimos esta buena adaptación física, mejora el centrado, el movimiento, la estabilidad, acepta algo de sobrerefracción, pero fijaos qué dice el paciente. Pero aunque en cerca mejora, quizá esa adición que le hemos quitado o ese 0,25 que le hemos quitado en el dominante en lejos, no llega a ver agudeza visual 1.0. Dice ver sombras en las letras. ¿Qué haríais? ¿Dejar tiempo de adaptación? Yo creo que aquí le hemos dejado tiempo de adaptación, ¿verdad? Creo que esta lente la llevó una semana, 8 días, ¿verdad, Jerónimo? ¿Algo así? Sí. Efectivamente. Yo aquí cambiaría a una EDOF. La pregunta que me hacía Jerónimo cuando hizo este caso, que la verdad es que lo dejé en stand-by porque quería traspasar la pregunta aquí, era, ¿le pongo adición 2,25 o le disminuyo adición en un ojo y en el otro no, para mejorar esa distancia intermedia? Sé que al final la lente la tenemos pedida, creo que en adición 2,25. Y bueno, pues creo que ahora todavía, no sé si te ha llegado Jerónimo o tiene que estar a puntito de llegarte. Pero esto es un caso
típico, estás en ello. Este es un caso típico en el que veis que hemos ido haciendo cambios y cada cambio nos ha ido indicando algo que ya sabíamos. Tiene que venir la paciente. Empezamos con una Gentle 59 CD y CN basándonos en las dominancias. Alguno de vosotros me decíais, podríamos empezar con EDOF, nos podríamos haber basado en esa pupila de 4,99, con 9, perdón, y esa adición de 2,50. Las lentes tenían una mala adaptación física, pues pasamos a hacer una buena adaptación física. El diseño no me funciona, pues cambio de diseño. ¿De acuerdo? Vale, cuando tenemos esa imagen parásita, pero el cilindro no nos permite EDOF, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Algún truquillo? No, pero ahora ya tenemos EDOF tórica, Elena. Ahora mismo ya no tendríamos problema porque no pudiéramos poner una EDOF con el astigmatismo. Otra de las cuestiones que puedes modificar aquí si no funciona con EDOF sería pasarte a un filtro de luz azul. Recordáis que os comenté que el filtro de luz azul mejoraba un poquito la sensibilidad al contraste, disminuía la dispersión. Bueno, pues quizá aquí nos podría ayudar un poco. ¿De acuerdo? Son las dos opciones que tenemos. Continuamos. ¿Alguna pregunta sobre este caso? Esto os lo podéis encontrar perfectamente en vuestro día a día. Vamos con el siguiente. Paciente exigente en lejos. De cerca se conforma con ver el móvil. Experiencia que yo tengo cuando me dicen de cerca se conforma con ver el móvil, que yo no me lo creo. Últimamente nos dice Jerónimo hay mucha controversia con el filtro de luz azul, aunque a mí me funcionó sobre todo en post-LASIK. Hay mucha controversia en el filtro de luz azul relacionado con si el filtro de luz azul es protector frente a patologías, que eso, ahí es donde yo creo que no llegamos a ningún paper o ningún artículo que nos dé una certeza. Hay también, perdón, controversia en cuanto a si influye o no en la ralentización de la miopía, pero sí que hay diferentes estudios. Sí que es verdad que no tienen muchos pacientes, pero si a alguno os interesa yo os los puedo pasar, en el que, por ejemplo, en los miopes altos aumenta un poquito la sensibilidad al contraste. Disminuye esa dispersión. Entonces, bueno, son pequeñas modificaciones que si pensamos en el ojo de un paciente présbita que ya tiene cierta degeneración, puede ayudarnos a que su sensación subjetiva sea mejor. No vamos a ganar agudeza visual, una barbaridad, pero sí que su sensación subjetiva puede ser mejor. Los cambios, eso es, los cambios de luz de la noche y el día, esos deslumbramientos que pueden sufrir los pacientes, etcétera, etcétera, pueden mejorar un poquito. Ya os digo, no es agudeza visual, pero sí sensación subjetiva. Bueno, vamos con este caso. Lo que os decía, de cerca se conforma con ver el móvil. Yo no me fío nunca cuando me dicen esto. ¿Os habéis encontrado pacientes présbitas que primero tienen unas expectativas y según vamos avanzando la adaptación, de repente esas expectativas empiezan a subir como la espuma? Bueno, pues yo cuando me dicen de cerca se conforma con ver el móvil, la verdad es que no le hago mucho caso. Refracción, -2, -0,75 a 90, -2, -0,50 a 85, adición 2, diámetro de la pupila entre 4 y 6, dominancia sensorial en lejos, ojo derecho y dominancia direccional en lejos, ojo izquierdo. Simplemente teniendo estos datos, ¿qué lente elegiríais? ¿Vale? Aquí lo tenemos todos bastante claro, ¿verdad? Nuestra primera opción sería EDOF. Muy bien. Segunda pregunta que os hago. ¿Tórica o esférica? Y esta va con trampa, os aviso. Efectivamente, Elvira, nos falta la queratometría. La queratometría nos ayudaría enormemente a saber si es esférica o tórica.
Claro, si yo tengo esto, sé que la tengo que poner tórica. También necesitaría la queratometría, pero aquí lo tengo clarísimo. En la otra, también os digo que cuidado con los astigmatismos verticales. Los astigmatismos verticales, nos cuestan más y normalmente hay que ponerlos, ¿de acuerdo? Yo si fuese un 0,75 a 180 me lo podría pensar. Con un 0,75 a 90 no me lo pensaría, la pondría tórica. ¿De acuerdo? Aunque evidentemente tendríamos que valorar la queratometría. Pero recordáis que en los pacientes présbitas, sensibilidad al contraste disminuida, mayor dispersión, le vamos a poner una lente de contacto multifocal que además sabemos que por los diseños disminuye todavía más la sensibilidad al contraste, es decir, le estamos disminuyendo su calidad visual. Si encima le quitamos el astigmatismo, todavía se la vamos a disminuir más. Entonces, yo soy partidaria de, podemos empezar con una esférica, pero verificar con sobrerrefracción si con el astigmatismo ve mejor. ¿De acuerdo? Bueno. Siguiente caso, edad 43 años, paciente con mucho trabajo administrativo, muy exigente en cerca, refracción en gafa más 0,50 adición 1,75, más 0,25 adición 1,75, pupila 4,50, sensorial en lejos y sensorial en lejos y direccional en lejos, ojo derecho, y sensorial en cerca, ojo izquierdo. ¿Qué os llama la atención de este caso? Una adición muy alta, ¿verdad? Este es el típico caso que es bastante habitual en presbitas jóvenes, sobre todo hipermétropes muy bajitos o en métropes que empiezan con una hipermetropía bajita, que en realidad lo que sucede es que de lejos no somos capaces de ponerle toda la hipermetropía. ¿Deberíamos intentar ponerle más? Deberíamos, pero a lo mejor no lo admite. Aquí ya sabemos que tenemos ese hándicap y que tenemos que ir pensando en ello. Así que en este caso, bueno, pues realmente lo que tendríamos que darnos cuenta es esa hipermetropía y esa adición tan alta. Tipo de lente, ¿qué se os ocurre? EDOF, bueno, podría ser EDOF. CEN en ambos ojos yo no lo pondría. Porque fíjate que mi paciente viene de serie utilizando para lejos el ojo derecho y para cerca el ojo izquierdo. Yo le pondría o una D y una N o le pondría una EDOF. ¿Le repetiría la graduación? Bueno, podría repetir la graduación, pero yo se la repetiría con la lente de contacto. Porque yo aquí quizás en la lente de contacto le pediría un poquito menos de adición e intentaría luego sobrerrefraccionar en la esfera. Por supuesto que una EDOF pensando en esas 4,5 milímetros de pupila también. Ya os he dicho que aquí no hay respuestas buenas ni malas, simplemente hay respuestas razonadas, que es lo que al final a mí me interesa que vosotros pongáis algo pensando por qué lo estáis poniendo. Vamos a fijarnos en este primer caso que estábamos viendo y vamos a elegir en el ojo derecho, si modifico la esfera, se modifica toda la lente, eso es, tanto en lejos como en cerca. Ahora con estos casos vamos a recordar esto. Bueno, en este caso, en el ojo derecho, hemos elegido lo que es el radio y el diámetro, voy a obviarlo, eso es adaptación física, no vamos aquí a hacer cálculos, eso simplemente es pues meter datos y ya está, ¿vale? Vamos a centrarnos en sobrerrefracciones. Y en el ojo derecho hemos decidido un -2, adición 2,25. La adición nos puede parecer un poquito alta, bueno, no lo sé, eso es lo que se ha elegido. Con esta lente vamos a obtener un 0,8 de agudeza visual. Y con una sobrerrefracción de -0,25 en lejos, consigue la agudeza visual de unidad. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso? Hemos encontrado una sobrerrefracción con la que nuestro paciente ve muy bien en lejos. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso?
ver si ve bien de cerca con ella, perfecta. Comprobaríamos sobre refracción en cerca. Agudeza visual en cerca, ok. ¿Qué lente le pondríamos? ¿Qué lente pediríais de cambio? -2,25. Acabamos de decir que la esfera afecta tanto en lejos como en cerca, pero si con ese -2,25 está lejos en cerca y en lejos, pues nada, se la ponemos, tendríamos la adaptación finalizada. ¿Y si en cerca no está cómodo con ese -0,25? ¿Subir adición? Estamos intentando mejorar en lejos. Aparte de que no hay más adición, efectivamente, pero yo no estoy intentando mejorar en cerca, estoy intentando mejorar en lejos. Dar unos días de uso, cilindro. El cilindro, la cuestión es que con ese -0,25 en lejos, el paciente llega a la unidad. ¿Puede afectarle en cerca más el astigmatismo que en lejos? Por supuesto. Pero, repito, queremos mejorar en lejos. Cuando mejoramos en lejos, recordáis que el primer paso es lente negativa y el segundo es bajar adición. Eso es, bajamos adición. En este caso, podríamos hacer un cambio a -2, adición 1,50. O podríamos probar el astigmatismo, que ese es el siguiente caso. ¿De acuerdo? Si yo le pongo esa agudeza visual de 0,8 y con esa sobrerefracción de astigmatismo mejora, pues habría que plantear el astigmatismo. Pero eso lo dejamos para el siguiente caso que le tengo también planteado. Imaginaros que le pongo ese -0,25 y me llega una agudeza visual de 0,9 menos. Aquí sí que tenemos obligatoriamente que ya poner el astigmatismo. Hacemos esa sobrerefracción porque ni siquiera en lejos está viendo bien mi paciente. Me quedo en un 0,9 menos. Una pregunta, ¿qué me faltaría a mí? Muy importante, y es un dato que no tengo, respecto a las agudezas visuales. ¿Qué necesitaría saber para ver si realmente estoy bien? Ahí está la agudeza visual en gafa. ¿Os fijáis por qué es tan importante que nos deis las agudezas visuales en gafa? Yo no sé si ese 0,9 menos es suficiente o no. En realidad, no sé lo que ve en gafa. A lo mejor en gafa ve el 0,9 o el 0,8. ¿Vale? Así que muy importante comparar siempre agudezas visuales con la gafa. Bueno, sobre refracción, -0,25, -0,75 a 90. ¿Qué lente le pondríamos? -2,25, -0,75 a 90. Ese 2,25 a mí no me gusta, sinceramente. Ponerle un 0,25 negativo en lejos, en cerca, lo mismo me complica mucho la vida. Yo, como me dice Elvira, me iría a un -2, -0,75 a 90. ¿De acuerdo? Yo me iría ahí. Intentaría no poner el negativo de primeras, porque sé que todo negativo que le ponga en lejos me voy a incomodar en cerca. Y además ya llevo una adición de 2,25. Así que yo aquí me hubiera quedado con este -2, -0,75 a 90. Pero como os he dicho desde el principio, aquí no hay
respuestas correctas o incorrectas, hay preguntas pensadas y meditadas. ¿Y le bajo la adición? Pues en principio, mm, es que si consigo que vea bien, o sea, no le estoy poniendo ese 0,25 que me pide. Entonces, me puedo permitir el lujo de ponerle un 1,50. Pero aquí perfectamente podría haber sido lo que vosotros me habéis dicho, un -2, -0,75 a 90, adición 2,25. ¿De acuerdo? ¿Verá bien? Pues la verdad es que no lo sé porque este caso todavía no se ha terminado. Os voy a decir el por qué le puse adición 1,50 y es que este paciente tenía 47 años. Entonces, bueno, mm, era un dato que no tenía al principio, lo tuve después y al final es verdad que no lo he puesto. Pero me da lo mismo que pongáis adición 2,25 que adición 2,50, siempre y cuando sepáis por qué lo estáis cambiando. Vamos a hacer este caso, es el mismo, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a elegir la lente con el astigmatismo. ¿Qué protocolo tenemos que seguir en una lente con astigmatismo? Bueno, agudeza visual 0,8. ¿Qué haríais ahora con esta agudeza visual 0,8? ¿Sobre refracción? Más. Centrado, adaptación física. Es decir, vamos a ver si la lente tiene giro. Imaginaos que esta lente no tiene giro. Está perfecta. Pues. Y además no tiene sobrerrefracción. Porque primero miro el giro, intento hacer sobrerrefracción, mi paciente me dice que sigue sin ver. ¿Qué tendría que mirar después? Venga, recordad. Adaptación física, sobrerrefracción, adición, no. Centrado, diámetro, sí, adaptación física, que ya lo podemos, os lo englobo dentro de no giro de lente, ¿de acuerdo? Ahí englobo que el diámetro sea correcto, que el movimiento sea correcto, etcétera, etcétera. La adaptación física la vamos a dar por buena, no hay giro de la lente, no hay sobrerrefracción. ¿Qué más podemos mirar? El material. Material, tanto con fricción, como nos dice Elvira, como depósitos, lente engrasada, etcétera, etcétera. Pero está todo bien. ¿Qué le puede pasar a esta lente? A ver si alguno se acuerda de aquellos tips que os di de adaptación física. Puede ser que esté del revés, esa es una de las opciones, efectivamente, pero vamos a pensar que está bien. ¿Recordáis que os decía, cuando tengáis una lente que a la adaptación física os parezca buena, pero no encontréis una sobrerefracción con la que el paciente vea bien, esto puede ser una lente? ¿Alguien lo recuerda? Aunque sea pupilo dependiente, en una situación concreta de gabinete, yo debería encontrar una sobrerrefracción. Efectivamente, podemos estar ante una posible lente cerrada. Y que no se os olvide esto. Lo he puesto a posta porque em, a veces veis la adaptación física, os parece correcta. Acordaos de esos tips que os di, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final dices, uff, sí, me parece todo bien, pero no encuentro una sobrerrefracción, el material está bien. Incluso el diseño, si yo tuviera una N y tendría que ser una D, si le pongo mucho negativo, tiene que terminar viendo bien. Bueno, venga, 0,8 giro de la lente. Ya, yo decía que la adaptación física era buena, efectivamente. Y eso os puede pasar a vosotros, José Ramón, por eso os la he puesto. Porque vosotros podéis ver una adaptación física buena porque es lo primero que evaluáis. Y os recuerdo que a lo mejor lentes cerradas se mueven bien porque tienen una sagita muy alta, ¿vale? Por eso os lo he puesto, para que siempre de alguna manera tenéis que enfocar la adaptación desde una visión global.
Bueno, venga, 0,8, giro de la lente. La lente me gira. ¿Qué tengo que hacer? La lente cerrada puede dar sobrerrefracción, sí, pero a veces una lente cerrada, el problema que tenemos es que como el paciente ve mejor cuando parpadea, la sobrerrefracción no terminamos de encontrarla nunca. Por eso, la sospecha de que la lente esté cerrada nos la da que no haya una sobrerrefracción clara. Vale, giro de la lente. Vamos a pensar que la adaptación física es buena. Ahora no os engaño, ¿vale? Venga, adaptación física buena, está todo correcto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues si hay un giro de la lente, tenemos que hacer la evaluación de cuánto gira la lente y la sobrerrefracción. Me da igual con el nipe, como nos dice Elvira, con los cilindros cruzados, como vosotros queráis, pero encontrar la sobrerrefracción. Aquí sí que encontramos una sobrerrefracción con la que nuestro paciente ve la agudeza visual unidad. ¿De acuerdo? Vale. Aquí tenéis los datos de queratometría. 805 por 775 a 85 y esto implica un astigmatismo corneal de 1,62. Este sería el dato que arroja la calculadora biométrica cuando yo la pongo y me coincide físicamente el giro de la lente. Aquí no lo he puesto, pero bueno, debería haberlo puesto, que tenemos un giro hacia lo que es restar, hacia la derecha, hacia las 5, ¿de acuerdo? Así que coincide lo que vemos físicamente con la sobrerrefracción y esto es lo que nos sale en la calculadora, menos 2,25 menos 1,25 a 83. ¿Qué lente le pondríais? Tenéis los dos datos en pantalla. Tenéis datos de queratometría, astigmatismo corneal, eje de queratometría, eje de la gafa y el dato que sale en la calculadora. Ya sabéis que lo que sale en la calculadora no es lo que hay que poner en esa calculadora de sobrerrefracción. Hay que, de alguna manera, también evaluar qué son esos datos que estoy viendo. Venga, os doy 10 segundos, que me queda un caso y no quiero irme sin enseñároslo. Menos 2 menos 1 a 83, menos 2 menos 1 25 a 85. Bueno, me gusta que todos tenéis claro que no vamos a poner el 2,25, que nos quedamos con el menos 2. Aquí la duda estaría en ¿cuánto astigmatismo le subo? Tengo un corneal de 1,62. En lente estoy 0,75 y la sobrerrefracción me da 1,25. Bueno, tenemos margen, ¿de acuerdo? También es cierto que algo de astigmatismo tenemos que subirle porque no vamos a pasar de 0,8 a la unidad cambiando solamente 5 grados en un astigmatismo de 0,75. Así que creo que tenemos claro que hay que subir un poquito del astigmatismo. Múltiples opciones, todas las que me estáis dando me sirven. En este caso yo tramité un menos 2, menos 1,25, 85. Me quedé con el eje corneal y le subí el astigmatismo de 1,50. Me da lo mismo lo que habéis puesto de menos 2, menos 1 a 83, también es perfectamente válido. Menos 2, menos 1 a 85, menos 2, menos 1 a 85, que 1,25 a 85 que me habéis dicho. Cualquiera de los datos que me estáis poniendo son los correctos. Y ya el último caso, para los 2 minutos que me quedan, es, en este caso, 44 años, hombre, expectativas visuales muy altas. Es administrativo, usuario de gafas progresivas, quiere usar lentes de contacto para trabajar porque está incómodo con las gafas. Aquí tenéis los datos. Diámetro de iris visible, 11,50, queratometrías bastante cerraditas, 7,39, 7,29, 7,08 por 7. Diámetro pupilar, refracción, ya veis que es bajita, 0,50 y 0,75, y otra vez nos encontramos a un hipermétrope bajo con una adición alta respecto a la edad. Adición 2, 44 años. Dominancia sensorial y motora, de lejos en el ojo derecho, más que motora es direccional, pero bueno, y en el ojo izquierdo, sensorial en cerca. Este caso os lo voy a ir poniendo porque la primera lente que le pusieron a este paciente fue esta. Muy rápidamente, que solo me quedan 2 minutillos.
¿Pensáis que esto le va a funcionar? ¿Recordáis las queratometrías? 7,39 por 7,29. Esta es una prueba completamente fallida. Aparte de que, bien visto, Carmen, que esta era la segunda parte, las dominancias 2N tampoco tienen mucho sentido, porque ya hemos visto que tenemos una dominancia sensorial y direccional en el ojo derecho y una sensorial en cerca en el ojo izquierdo, pero bueno, se empezó por esto. Evidentemente no funcionaba nada. Siguiente lente que se pidió a este paciente. ¿Pensáis que hemos hecho algo con este cambio? Perder el tiempo. Es lo único que hemos hecho. Porque seguimos con una lente muy plana y además con dos geometrías que si nos hubiéramos fijado, ¿de acuerdo? Sí, el comentario es muy exigente en cerca, quizá por eso se empezó con las dos Ns. Pero básicamente, si hubiéramos puesto las dos Ns, pero empezado por lo que tendríamos que haber empezado, que es con un diámetro y con un radio adecuado, me hubiera parecido bien. Fijaos que este paciente, no sé cuánto tiempo tarda en llegaros la lente proclear multifocal tórica, no lo sé. Vamos a pensar que este paciente llevamos ya pues 3 semanas de la proclear y una semana de SAFIR, más lo que el paciente ha tardado en venir, entre 5 y 6 semanas y todavía el paciente no le hemos probado nada que le pueda servir. Siguiente lente. Bueno, seguimos con los dos Ns. ¿Pero qué ha pasado? Que nos ha llamado. Oye, que esto no me funciona. Vale, dime parámetros. Claro, empezamos por un 14,58, 14,57, 70. Esta debería haber sido la primera lente. O sea, ya llevamos un mes y medio tarde. Mucho más cómodas y estables, mejor visión, aunque de lejos no veía del todo bien, estaba incómodo. ¿Cuál fue el siguiente cambio que hicimos? Pues quizá la lente que hubiéramos elegido todos la primera después de todas estas sesiones. ¿Hubierais elegido algo parecido a esto? A lo mejor la adición de 2 en el ojo derecho no la hubierais puesto, o hubierais puesto 2 en los dos, o 1,50 en los dos. ¿Te descuadran las adiciones? Bueno, esto es un poco por lo de la exigencia visual en cerca. Podemos poner un poquito de adición más alta en un ojo, adición más baja en el otro. El hecho de pasar de un N a un D, pues bueno, lo que hicimos es subir un poquito esa adición. Pero me da igual si hubierais empezado con esa lente adición 1,50 CD y 1,50 CN, o 2 CDs y 2 en CN. ¿De acuerdo? Pero os habéis fijado que pensando en qué lente necesita nuestro paciente, nos hubiéramos ahorrado 3 blisters, que estamos hablando de aproximadamente 2 meses. Os he puesto este caso por eso, ¿de acuerdo? Porque a veces decimos, es que el paciente está cansado de probar lentes, si es que no le hemos probado nada que le pueda funcionar. ¿Por qué mejoran cerca en el ojo izquierdo? Pues yo creo que, fíjate, esto mejora en cerca tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. Yo creo que esto es simple adaptación neuronal al hecho de que él está acostumbrado a que sensorialmente de lejos es el ojo derecho y sensorialmente de cerca es el ojo izquierdo. No te lo puedo asegurar exactamente por qué, pero si yo tuviera que pensar en algo, José Luis, pensaría que puede ser por eso. Y bueno, os dejo en pantalla las conclusiones que vamos a sacar de estas 6 sesiones, que bueno, llegamos a finalizar ya estas sesiones que hemos estado hablando de muchas cosas, no tienen por qué ser complicadas, no hacer cambios rápidos, estar seguro de lo que estáis haciendo y pensar lo que vais a hacer. De verdad que la mayoría de los cambios, si lo hacemos bien, elegimos bien la primera lente y elegimos bien el cambio, normalmente queda todo solucionado. Recordad que el material puede ser un parámetro que haya que cambiar, que cuanta más información de datos biométricos tengamos, más fácil es la adaptación y que hagáis muchos casos, sed proactivos. Cualquier lente de oftálmica que pongáis de lente multifocal,
proponerle una lente de contacto. ¿De acuerdo? Y por supuesto que contáis con todo el departamento de Customer Care, por supuesto también conmigo. Son ópticos optometristas con muchísima experiencia y ellos os van a ayudar. Con esto yo he finalizado, he llegado y ahora sí puedo decir que al final de estas 6 sesiones. No sé si tenéis alguna pregunta, hemos ido viendo muchísimas preguntas, muchísimas dudas que hemos ido surgiendo. Eh, Me preguntáis, ¿qué material utiliza EDOF? ¿El de Safir o el de a ver, esperar. Safir y EDOF son siliconas los dos. De hecho, es la misma base de silicona, así que ahí si tienes depósitos con Safir y quieres pasar a EDOF, la única opción que tienes es utilizar un, pues no sé, un jabón con alcohol isopropílico para de alguna manera limpiarlo, porque el diseño EDOF solamente lo tenemos en hidrogel de silicona. Vale, vamos a ver. Perfecto, me alegro que os quedéis con esos esquemas mentales, esos futuros protocolos que vayáis a ir poniendo y añadiendo a lo que ya teníais en vuestro día a día. Muchas gracias a vosotros, me estáis dando las gracias a través del chat. Mando documentación con los tips y las reglas de adaptación. José Ramón, mándamelo por email, ¿vale? Porque voy a ver si con un poquito de tiempo, que a veces el tiempo es el bien más escaso que tenemos, voy a ver si os puedo, de todas las sesiones que hemos visto, coger las 2 o 3 diapositivas que yo creo que os pueden ser de mayor utilidad y voy a intentar haceros un PDF para que os lo podáis descargar también, ¿de acuerdo? Marta, ¿puedes poner las dominancias del último caso? Sí, claro. Aquí lo tengo. Me estáis dando las gracias. Ahora, ¿qué tenéis que hacer? Bueno, os quedan 2 sesiones, como os decía al principio, os queda la sesión 7 y os queda la sesión 8, que van a ir más encaminadas al marketing, base de datos, captación de clientes, mantenimiento de clientes. Así que todavía os quedan 2 sesiones más. Recordad que se os va a ir enviando un certificado de asistencia a cada una de las sesiones y cuando hayáis, bueno, el certificado se envía cuando hagáis la encuesta, recordadlo. Y cuando hayáis hecho las 8 sesiones y las 8 encuestas, se os va a enviar un certificado, que ya no es un certificado, es el diploma de experto en adaptaciones de lentes de contacto multifocales y multifocales tóricas. ¿De acuerdo? Ese es un poco, Isabel, el protocolo. Que os gustan mucho, Jerónimo, gracias. Además, muchas gracias por haber aportado ese caso. Vale, ¿os gustaría lo del PDF? Pues me pongo a ello. Vale, el PDF voy a intentar dejároslo en donde tenéis la documentación extra, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis, estoy a vuestra disposición cuando necesitéis cualquier caso, algún caso que a lo mejor se os complica, que no tenéis muy claro, tenéis mi mail en pantalla. Y bueno, pues no me queda ya nada más que de verdad daros las gracias por la aceptación que han tenido las sesiones que yo he impartido. Sé que las 2 que quedan van a tener exactamente la misma aceptación. Y como siempre os digo, tenéis a vuestra disposición la página web de Markenovi Academy. Vamos a seguir poniendo distintas formaciones. Ya vamos a empezar a pensar qué hacemos para el año que viene. Así que en la encuesta, si hay algo que queráis que hagamos para el año que viene, os animo a que me lo pongáis para ir planteando ya pues este principio de año que lo tenemos a la vuelta de la esquina. No os entretengo más. Muchísimas gracias. Que paséis un muy buen día y ya sabéis que cuando queráis nos vemos en la siguiente. Chao.